Ustedes saben que cuando a mí me dijeron que veníamos a hacer un podcast para hablar del Halloween venezolano, cómo se celebra esto actualmente en nuestro país. Me vestí de anaranjado, sí, y además me acompaña. También Juan también se vino combinado conmigo por aquí. Bueno, Lilibet, paisano, de los vecinos paisanos de de los llanos. Así que ya vamos a dejar todos esos cuentos. Venimos pasteles. Más relajados para dar el equilibrio. Poco, claro. Porque ustedes saben que estas fechas se activa todo eso de los mitos, las leyendas, culturas urbanas, todo eso que tiene que ver con un espanto, con un brinco, con el miedo, por ser el mes de Halloween, que bueno, no es una celebración, como ustedes saben, autóctona venezolana, más bien importada, pero se ha arraigado en los últimos años. Yo consideraría que con el tema de la globalización, las redes sociales, se ha involucrado más en la sociedad. No sé cómo lo ven ustedes. No, también esto tiene su origen desde el siglo XIX, cuando la migración irlandesa, y después con el boom petrolero en el siglo XX, bueno, se adquirió en Venezuela, también en otros países latinoamericanos, lo que es la cultura estadounidense, la cultura del Halloween. Ya ¿Ustedes han celebrado Halloween? ¿Alguno? En mis O sea, con disfraz y todo. Yo no he celebrado Halloween, ¿verdad? Y si al caso vamos, nosotros tenemos nuestro propio Halloween. Pero mira, yo sí he celebrado Halloween. ¿Usted sí sí, lo ha celebrado? yo me vestí de Marilyn ya casi que suicidándose. Ah, pues. sí. Entonces, Yo nunca me he con el disfrazado. cabello yo así tampoco, pintado de blanco. pero sí disfracé a mis hijos. ¿Ah, sí? ¿De qué lo disfrazaste? Bueno, César ahorita que estuvo en una fiesta era el rey muerto. Pero porque Lili, ¿de qué se ha disfrazado? Me disfracé de Marilyn esa Ajá. primera vez, me pinté el cabello de blanco, después se puso verde, porque me pinté demasiado y me pinté muy rápido. Entonces ahí sí celebré Halloween con todas, ¿no? Y a mi hija siempre la disfracé de bruja. bueno, si yo me disfrazaría, me disfrazo del silbón. Ajá. ¿Ustedes han escuchado hablar del silbón? Claro. No lo he escuchado, yo a él silbando no lo he escuchado, pero sí, mira, pero sí he escuchado eso. Ese era un muchacho muy rebelde, irrespetuoso, caprichoso, que cuando el papá salió de cacería y regresó al tiempo, a las 2 horas, y no trajo nada de carne, el chamo Lo mata, sí, lo mata, pero fíjate Juan, échanos el cuento. lo interesante de este cuento, ¿no? Porque hay testimonios, que dicen, no, eso es un mito, una leyenda, pero hay testimonios, por ejemplo, no, eso el es señor... una leyenda. No, pero fíjate lo que te voy a contar. Damaso Delgado hizo una recopilación de lo que es esa leyenda y él la llevó al acetato. En el año 66 se graba la leyenda del silbón. Damaso Delgado, de Guanarito es el hombre. ¿Hay alguien de portuguesa por acá? De portuguesa, Sí, de los sí. No vayas para la fiesta, te dijeron, Juan Hilario, que en tierras de portuguesa un espanto desatado. No, qué miedo. Bueno, entonces fíjate lo siguiente, él era actor, él estudió actuación, es compositor, canta música llanera y graban esta leyenda. Esa leyenda fue un que es la que escuchamos en la radio, sí, por ahí. Eso siempre ha estado vigente. Entonces graban esta leyenda y eso se pegó, así como se pega ahorita un reggaetón, eso fue un suceso, se hizo famosa la leyenda del silbón después que se graba, pero ¿qué pasa? Después que graban la leyenda, que el hombre está facturando bastante, ganando dinerito con esa leyenda. Está como Shakira, sí, facturando. Facturando mucho. Entonces, él dice que el demonio del silbón no lo dejaba en paz, que tenía luchas tremendas con el silbón, y es tan así que él se convirtió en el evangelio. Él hoy en día es evangélico. Tiene 82 años. Ojalá un día se pudiera entregar. Así le iría. Y lo interesante de este cuento del silbón es que el muchacho, después de matar al papá, lo descuartiza y lo carga en el saco. Ajá, silbando, por supuesto, con las notas musicales. Do, re, o sea, fue un silbido muy peculiar. Bueno, fíjate lo siguiente, pero me dicen, yo he andado por los llanos entre Guanarito y Barinas, que es donde más se dice que hace presencia el silbón, que es un silbido, que no es el silbido así como sino un silbido... Es un poco tenue. Y cuando lo escuchas lejos es porque está cerca, prepárate. Ay, no, y si lo escuchas cerca es porque está lejos. Ustedes saben que yo soy súper cobarde con todos estos cuentos. O sea, de lo peor, no, yo soy terrible. Yo ni una película de terror veo en mi vida. Nunca voy a ir al cine a ver una película de terror. En mi casa en estos días estoy pasando los canales y toda la programación es de películas de terror. Pero yo no entiendo, pero también el tema de octubre, ¿no? Claro, pero por ejemplo, yo veo una película de terror con excepción de 3 que me han causado impacto, que son El Exorcista, La Profecía 1
y el aro. Okay. Las demás me dan risa. A mí Ay, la no. bruja de Blair me dio mucho Bueno, miedo. a mí me dan risa son Esa da pánico. las de los años 60, 70, porque cuando uno ve la de hoy en día, entonces te dan risa, ¿no? Porque la de ahora Claro. tiene un contenido muy fuerte. Ahora, desde el punto de vista sociológico, ¿cómo se evalúa ese tema? O sea, ¿por qué la gente sí cree en cosas? ¿Por qué no creen cosas? Porque yo diría que hay un precepto cultural, educativo, ¿no? Que se mezcla allí con las personas que de repente sí creen en que algo los asustó o en que escucharon al silbón o que vieron a la Claro. sayona. Fíjate, es el mes de octubre, Ujú. como lo veníamos diciendo, es el último, ya nos estamos acercando al fin del año, a la Ok. muerte del año. Y pasa que es la época más fría y ya se recogen las últimas cosechas. Ya el año nos dio todo lo que nos iba a dar. Recogemos las No, últimas esperamos cosechas. que nos dé un poquito más hasta diciembre, Lili. Pero yo te explico del área de la cosecha, ¿no? Ok, Lo que ok, estamos ajá. recogiendo ahí para alimentarnos. Entonces, esas celebraciones celtas, que eran celebraciones Ujú. paganas, los católicos la transforman. Claro. Así Y la es. transforman en el Día de Todos los Santos, en el Día de Todos los Eso Muertos, lo y iba va a hacia comentar. allá. Entonces, luego de esa celebración, es más o menos en el siglo VIII, que los católicos empiezan a celebrarlo, cuando los irlandeses, porque esta es más una fiesta católica, Ujú. llegan a Estados Unidos, bueno, se sigue celebrando la fiesta de Todos los Santos, Producto de de la todos los hambruna y muertos. todo eso. Exactamente. Todo eso se lleva al cuerpo, ¿no? Todo eso se lleva como a uno mismo. Y uno siente que ya el año, bueno, todo el mundo dice que año que llega octubre se acabó, ¿no? Eso es verdad, No, y rápido. además pasa sí. volando. Bueno, Sí, entonces sí. lo mismo le pasa a estas celebraciones. La gente ya dice, bueno, se va a acabar el año, viene Navidad, qué sé yo, y así van celebrando todos. Y por supuesto, el comercio, ¿no? Claro. El comercio Eso, ahí las es hallacas, importantísimo. todo. Exacto, tú Los empiezas regalos, a la celebrar, de disfraces, empiezas de cosas. a Sí. vender, ahora se venden globos, el globo morado, Es el globo verdad, sí. anaranjado, el globo, y así haces toda tu fiesta, ¿sí? Se está acabando el año, viene diciembre y ya, bueno, aquí terminamos con todo esto. Y comienza después el año. Así van siempre. Sí. Hay quienes critican, por supuesto, Halloween con toda su razón y, bueno, esa es su percepción de que es un culto satánico, un culto a la muerte, pero hoy día esto es un juego para los muchachos, para los niños, y uno los ve con esa inocencia que, bueno, piden caramelos, se disfrazan, porque es una nota disfrazarse, a mí Hasta siempre me ha las gustado mascotas. disfrazarme, aunque yo nunca me he disfrazado Hasta las en Halloween. mascotas, es verdad. Hasta Pero las mascotas porque en eso es un las juego, tiendas es se algo ven. lúdico que, bueno, y es válido también. Le vas a negar eso a un muchachito. Sí, bueno, Bueno, se ha ¿verdad? vuelto muy comercial, se ha vuelto muy comercial. También, Pero sería bueno también darle cabida a las cosas de acá. por supuesto, claro. Porque la identidad de un país El arraigo, ¿no? es su Sí. cultura, pues entonces el arraigo, exactamente, paisano. Entonces, bueno, aquí nuestra cultura nos habla también de otras cosas interesantes, la bola de fuego. La bola de fuego se ve mucho también en los llanos, pero más que todo en el verano, en el mes de Ajá. marzo. La bola de fuego... Esa no la había escuchado. Bueno, ese es una bola de fuego que se ve hacia lo lejos y distrae a los caminantes, los hace que se pierdan. Cuenta la leyenda, ¿verdad? Que fue una señora que era muy celosa, de nombre Candelaria, se llamaba Candelaria, nombre... Para no ponerle una hija Candelaria. por favor, Candela. anoten. Se- Esos bueno, nombres no. Candelaria era muy celosa. El esposo se llamaba Esteban y era parrandero y le gustaba cantar y él iba para un baile y ella quería ir para el baile y él no quiso llevarla, ¿no? Entonces él se fue para el baile y después le llegó la información a la señora de que el hombre, tú sabes, andaba por allá de picaflor y eso. Mm. Entonces con un hacha llegó y lo mató y obligó a sus dos hijos pequeños a que lo ayudaran a enterrarlo. Con razón, entonces. No, mentira, no repitan esto. Pero mira, pero Candelaria es una virgen. Bueno, pero, Ella actuó en su pero defensa. fíjate lo Legítima defensa. Fíjate lo curioso de esto, que a diferencia de otros espectros, Ujú. ella siente atracción por los rezos. Entonces, si tú ves la bola de fuego y le rezas, no, viene más hacia ti. Tienes que maldecirla. Ajá, Imagínate. Juan y la Ay, Dios Sayona, mío. que también es otra de las mujeres, Pero porque espérate, hablemos de esas Francis, tú mujeres. sabes que hay una leyenda parecida a esa, que es Ajá. la carreta fantasma, Ujú. que es una carreta donde están los caballos que jalan la carreta, pero Ajá. también está en llamas la carreta. Y eso significa, creo que de los llanos, no estoy segura, eso significa que hay una persona próxima a fallecer. Entonces anuncia tanto eso
como una Esa te la sabías, catástrofe. Juan. Pero si esa No lo persona había va a escuchado. fallecer es porque lo tiene y que merecido, entonces y lo maldicen. ¿Qué? Pero mira la Perro. Sí, es que Yesenia. siempre es control social. El miedo lo que hace es el control, ¿no? O sea, le pone como una regla a la gente, qué es lo que debes hacer, qué es lo que no debes hacer, para evitar el conflicto. Es como el control que tiene esa sociedad Claro. de mantener a su gente, a sus hombres a la hora en su casa, a los niños dormidos a las Bueno, 9. aplicar O sea, lo tiene que los controlar. Así como el coco. Ajá, Ajá, Coco. exacto. Que Bueno, el controlar a la coco ahorita gente. para un niño es que le quites el celular y le tabla. Se muere. Te voy a quitar la tabla, sí. Ajá. Juan, en esos cuentos que se recogen a lo largo y ancho de la geografía nacional está también el de la Sayona, que era antes de que Jess comentara especialmente, también se escucha de los llanos, ¿no? Bueno, fíjate, lo de la Sayona también pasa algo bastante interesante. La Sayona, yo compartí mucho con... La sayona. No. Compartí mucho con la persona que grabó... Si compartiste con la le- Sayona, avísame. Compartí mucho con la persona que grabó la leyenda de la Sayona, así Ajá. como en el caso de Damaso Delgado con el Silbón, José Jiménez el Pollo Orichuna. Ok. Él vivió muchos años allá en las Mercedes del Llano y así como a Damaso Delgado vivió esa experiencia que tuvo que entregarse a Cristo, el Pollo Orichuna no se entregó a Cristo porque ese siempre fue tremendo, ¿no? Pero le pasó también una cosa muy particular, que la Sayona asusta a los hombres mujeriegos. Ujú. Exacto. Entonces, los el infieles. Pollo Orichuna le pasó Así ¿Y tú una que te cosa... cuídense. asustaste? No, yo me porto Un muy bien. santo, un santo. Saludos para mi esposa. Pero Más le vale que no revele eso acá. Sí. el pollo le pasó una cosa, si no fue un mensaje de la Sayona, bueno, fue un tremendo susto que en un hotel Estuvo cerca. en un hotel acá en Caracas, porque él era muy parrandero y mujeriego, bueno, en un hotel con una señora, tú sabes, Ajá. la señora le falleció en el acto. Entonces, Qué bueno, bonito. y eso es verdadita, Ave María verdadita. Purísima, Pero decía mi fíjate, abuela. el cuento de la sayona también tiene otro trasfondo. Ajá. Es de las cuaimas, de las tóxicas. ¿Por qué? Porque esta señora, no me acuerdo el nombre, creo que era Casilda. Ajá. Casi. Era muy celosa, pero celosísima. Y en una de esas, su marido estaba durmiendo y pronunció un nombre, que era justamente el mismo nombre que tenía la mamá de Ajá. Casilda. Y ella se Bueno, imaginó la película. Chama, no joda, nada, esa es el amante de mi marido, mi mamá. Bueno, mata al marido y mata a la mamá. Ay, no, qué pecado. Y sayona viene de la falda esa que Claro, utilizaban. que que era es como un sayo. El exactamente, sayo, ajá. sí. Bueno, sí, a todas estas, muchos creen, muchos no creen, pero a veces hay testimonios que uno se pone a analizar. Claro. Usted me puede explicar un poquito eso. Hay testimonios que uno se pone a pensar, oye, hay una fuerza Claro. que sí existe. Y la sugestión también. Porque Y todas la mente, ¿verdad? Porque todas Es esas la leyendas mente. tienen algo de fantasía también, de exageración, precisamente para Sí, hacerlas sí, atractivas sí, sí, sí. al público. Sí, las haces atractivas y las haces necesarias. Ok. Es Porque son necesario aleccionadoras, mantener, sí. exacto. Y tú no mantienes solamente la cohesión del grupo dando reglas, ¿no? Ujú. O un reglamento en una ley, y entonces el libro te lo lees, no. O sea, lo haces más de voz. ¿Sí? Ok. Estar contándole a la gente esos cuentos de temor y de terror. Fíjate, cuando uno habla de Drácula, hablando un poco de Ujú. los europeos, ¿dónde nace Frankenstein? En Londres, allá en... Nace Inglaterra, justamente sí. en lo que debía ser un encuentro de verano, pero es el mes en el que después de la erupción de un volcán, toda Europa queda como en tinieblas, ¿no? Ok. Queda bastante oscura. Y se reúnen una cantidad de personajes bien interesantes, Lord Byron, Mary Shelley, y ellos allí empiezan a contar cuentos de terror, algo así como lo que estamos haciendo hoy. Y entonces a Mary Ya les voy Shelley a se le contar uno. ocurrió Sí, ¿verdad? Frankenstein, a otro se le ocurrió el cuento del vampiro, y bueno, Sí. entonces todos iban con aquella idea. Siempre en esos momentos más oscuros, ¿no? En la noche, a las 12, porque nadie echa los cuentos en la tarde, sino Claro. Es en verdad, la pero es tarde un día sabroso echar oscuro. esos cuentos en Sí, la eso, noche. en la se noche. empieza como la Sí. adrenalina a jugar Bueno, un papel pero- fundamental, ¿verdad? Fíjense lo siguiente, hoy en día como hay tanta luz, Ajá. ya no cantan las ánimas, no silban, porque las ánimas silban, pero ahora como hay tanta luz, las ánimas no silban.
¿Y a ustedes los han asustado? Porque, por ejemplo, yo soy súper cobarde y en mi casa siempre hemos evitado... ¡Ay, deja, chica! En mi casa siempre han evitado el tema de hablar de esas cosas. O sea, por ejemplo, mi mamá yo le decía que en la casa de mi abuela, mami, fulanita me dijo, mi amiguita, que en la casa de mi abuela salían espantos. Y mi mamá, hija, no, eso no es así, sino que ahí era un matadero de ganado hace muchos años, no sé qué, tal. Y entonces uno iba haciéndose como la mente, ¿no? Pero en mi casa siempre se ha evitado ese tema de hablar de espantos y de brincos y de cultura. ¿Les da miedo? ¿Les Sí, aparece? en mi casa somos súper cobardes y en estos días yo debo confesar que a mí nunca me había pasado nada, que si me salen, que si me espantan, que si nada. Yo salgo en nombre de Dios y a mí no me pasa nada. Pero en estos días estaba con mi mamá en la sala de la casa y nosotros nos ponemos a hablar cuando yo voy a Guárico, horas en la sala. Y entonces le digo, mami, chao, bendición, tal, me despido. Y en la sala de mi casa hay una ventana de vidrio. Y escucho, y yo como que, me quedo así como que, ¿será mi abuela o alguien de la casa de mi abuela que vino? Y no había nadie, o sea, la ventana es transparente, se ve a la parte del patio de mi casa y no había absolutamente nadie. Yo le digo, mamá, ¿tú lo escuchaste también? Porque no fue el simple aire que de repente la ventana panorámica, tú sabes que a veces puede sonar. Era un golpe fuerte, además así como desesperado. Y mi mamá y yo que, bueno, hija, vamos a acostarnos. Yo me fui a acostar por mi lado y ella por el suyo. Ven acá, Franci. Pero eso es lo más cerca que he estado de espanto. Ven acá, Franci, pero... ¿Tú no jugaste cuando estabas pequeña de tocar el timbre y salir corriendo? No, sí, claro, en el edificio de mi abuela en Maracay. Pero, o sea, éramos nosotros mismos, sabíamos que... Lo que sí jugué un día fue la Ouija. Yo no sé si ustedes han jugado. Sí, también. Que uno consultaba la cosa, ponían los implementos en el piso y un día le pedimos que si estaba ahí, que se manifestara. Y estábamos en bachillerato, me acuerdo yo, y había una música muy fuerte en la casa de la amiga donde estábamos, pero nosotros nos fuimos como hacia el lado donde había una cancha de básquet, de básquet. Y nosotros, si estás aquí, manifiéstate, haz que se apague la música de la casa de Kailén, se llama mi amigo. Y de repente, ¡sa! Que se apaga la música, que era un estruendo en todo el barrio, y todos nos quedamos así. Salimos corriendo de la cancha, y de verdad, o sea, yo no sé en qué iría eso, si fue que le bajaron volumen, pero nosotros pedimos eso en ese momento, y eso se apagó. Bueno, fíjate, con respecto a esa primera experiencia que contaste ahorita, eso tiene todo, pareciera que fuera un espíritu burlón. ¿Qué es un espíritu burlón? El espíritu burlón es esa alma, digamos, que está en pena, que se niega a aceptar la muerte. Que se vaya a penar para otro lado. Entonces, hace ese tipo de cosas. Hay una película de terror. ¿Pero de quién se burla? El espíritu burlón. Es como buscando las maneras de manifestarse. Acá se grabó una película de terror, La Casa de los Tiempos, creo que se llama. Del fin de los tiempos. Del fin de los tiempos. Bueno, eso parte del rodaje de esa película se hizo en una casa que está al frente de las Naciones Unidas. Esa casa que está allí, que tengo entendido que fue de Pedro Estrada, quien fue director de la Seguridad Nacional en el gobierno de Pérez Jiménez. Bueno, allí se rodaron escenas de esa película y cuentan el equipo que estuvo allí en esa producción, que allí se escuchaban cosas muy raras, que había una energía muy rara, que de repente se cayó un cuadro, que sonaba una puerta por allá. Rudy Rodríguez dice que todos los días mientras estaban rodando llegaba un perro, y ese perro es un aullido así, que como que estaba llorando, y hasta que no terminaba la grabación, el perro no dejaba de aullir. El director de la película, escuchando la cosa con los audífonos, escuchaba unos sonidos allí y regañaba a los actores porque pensaban que eran los actores que estaban haciendo ruido, y no, los actores estaban en silencio. Le salió un paisaje sonoro propio a la película. Yo nunca he tenido una experiencia de ese tipo, de verdad. Yo no sé si es porque no te han asustado, si te gustas asustar. Exacto. Esa es mi naturaleza. No, sí, soy bastante escéptica de estos cuentos, de verdad. Me remito mucho a los hechos, a lo que estoy viendo, sí, tipo Santo Tomás, para creer. Entonces, por eso quizás que me causan gracia, y no es que ponga en duda, ¿no?, lo que otras personas cuentan, sino que me parece algo maravilloso. Bueno, no me ha pasado. Ojalá me pase, porque fíjate, en esos parques donde hay temáticas que están en la Casa del Horror, mire, una vez me pasó lo siguiente, pero esto no fue en Venezuela, esto fue en Ámsterdam. Había una casa de terror maravillosa con todos los efectos, con todos los disfraces, con todos los efectos de luz, sonido. Yo asusté a uno de los que me quería asustar a mí. Así como cuando te hizo ahorita. No. Y el tipo, porque era un tipo, brincó. Y después yo lo que hacía era reírme. Pero otras personas sí estaban alteradas.
Y A mí Lili, siempre me pasan cosas. Todas las No, cosas pobrecita. extrañas siempre me pasan y nunca he visto una película de terror. Yo decía, bueno, si veo una película de terror va a No, ser yo peor. tampoco. Sí, Pero no. siempre me han pasado, bueno, por ejemplo, le estaba contando hace rato que mi hija me decía, mamá, ¿por qué nadie habla con el señor que está ahí sentado? Yo volteaba, no hay ningún señor sentado. Yo, bueno, creo que no lo ve nadie, solamente lo ves tu hijita. Entonces ella, bueno, mamá, está bien. O sea, nada, me toca y psiquiatra. tú lo asumías con Ajá. normalidad. Sí, yo lo asumía, lo he asumido siempre con muchísima Ok. normalidad porque siempre me ha ¿Y pasado. cómo te lo describes? No pienso en ello. No me describo como que pasó Y que no algo quiero así. saber. No quiero, exacto. Fíjate, en los espejos me suele pasar que cuando estaba pequeña, sobre todo, que veía imágenes y luego preguntaba, mire, aquí vivió una persona con tales rasgos y me decía, ah, sí, la tía no sé qué. Siempre me contaban que había alguien que yo había descubierto de alguna manera antes. Y bueno, sí, siempre han estado presentes y creo que por eso estudié sociología, así para Claro. ver si lo podía explicar de alguna manera. Con Teórica, por lo antropología, menos. La conducta de la teórica. sociedad. Pero bueno, digamos Bueno, que aquí están allí. Aquí en Globovisión hay sus cuentos. Yo no sé si ustedes se lo saben, Pero pero bueno, aquí me gustaría- Globovisión me tiene su gustaría escuchar- me historia en gustaría el estudio escucharlos. 3. ¿Tú lo has escuchado, Jess? Échalo. Ahí- Al cuento. Bueno, ese, exacto. Ahí cuentan aquí entre pasillos. Ustedes saben que en los canales de televisión se escucha cualquier cosa. Sí, Exacto. señor. Acá no En es los la pasillos de excepción. los edificios también, Sí, tranquilo. en el estudio 3, que es donde está la tisana, así que tisaneros, cuidado, no quisiera estar en ese estudio. Boca, pues. Asustan unos niños. Y yo cuando en algún momento llegué a hacer cursos ahí que dictaban cursos de dicción y oratoria, de inglés, nos llegaron a dar cursos allí, los muchachos decían, cuidado, no te han salido los niñitos. Y yo, Esos ¿qué son los del niñitos? colegio que está al lado. Ajá. Y entonces nos dicen que ahí vivía una familia y había unos niñitos que vivían ahí. Ajá. Y entonces que esos niños espantan en la quinta de allá abajo. Ah, yo, yo también viví a mí en nunca una me ha casa donde salido. espantaban unos niños. Pero estas casas de por aquí siempre tienen muchos Exacto. cuentos. Era una casa en el paraíso, igual. Ujú. Y esos niños, recuerdo que se me llenó la lavadora, ¿sabes? Cuando las lavadoras había que llenarlas manual. Ah, sí. Y se desbordaban a cada rato. Bueno, ese día se desbordó y salí corriendo a ver qué era lo que pasaba. Metí los pies allí en el agua fría y vi a los niñitos así como un resplandor Ay, que no. venía. Y quedé impávida y decía, bueno, aquí solamente estoy yo. Y ustedes creen que todo este tipo de leyendas, de cuentos venezolanos se extenderán en la historia o van a perderse en algún momento? Porque yo creo que con el fenómeno de la globalización, que vemos las redes sociales con tanto auge, que cada vez vemos más escuelas incentivando, por ejemplo, el tema de Halloween, pero a veces casi que el tema de las leyendas Claro, o pero esa clase no esa las dan con tanto énfasis. Esa responsabilidad la tienen los maestros, los profesores, que induzcan al alumno Ujú. a revisar cuál es nuestra historia en materia de leyendas, porque tenemos muchísimas. Claro. Y cada estado también tiene sus leyendas. Sí. Entonces yo creo que eso parte de él, también parte de nosotros los padres, para crearle o afianzarle esa cultura, nuestra idiosincrasia, y no dejarnos arrastrar por todas esas culturas, bueno, que son foráneas, obviamente. Ujú. Una Sí, de también ellas de es los el abuelitos. Halloween, y ya en noviembre lo del Día de Acción de Gracias, que también, bueno, no es algo de terror, También. es una festividad de verdad muy bonita, porque el agradecimiento es vital para vivir Ujú. y para sentirse bien, pero bueno, nos dejamos llevar por lo que está afuera y no alimentamos lo que está dentro, Ujú. que Sí. es bien Estoy grande. de Yo acuerdo creo 100%. yo creo que son excusas para un encuentro. Claro. Y creo que la misión nuestra es que para hacer esos encuentros tengamos una excusa propia. O sea, en vez de ser el Halloween, Ajá. va a ser el encuentro de todos los santos, ¿no? O de Claro. todos los muertos. Y vamos, todavía hay gente que sigue yendo al cementerio, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo Total. que el Cementerio General del Sur estos días era intransitable. Sí, ¿Sí? no, Correcto. todavía. Me acuerdo que cuando Exactamente. yo estaba de reportera, era una fija Ah, ¿sí? visitar el Cementerio Ajá, General del esos Sur. días. Sí. Y creo que se Y sigue allí hay celebrando. muchos cuentos también. No, en me ese imagino, cementerio. total, en ese cementerio Fíjate. debe haber de todo. La globalización, yo no sé si ustedes recuerdan que el año pasado en Itaewon, en Corea del Sur, 152 personas fallecieron por un encuentro de 20.000 personas aproximadamente en esa ciudad, digamos, en ese espacio de la ciudad de Seúl. 20.000 personas para celebrar Halloween. Eso es increíble. Ah, que ocurrió Pero- una tragedia, ¿no? exactamente. Y Sí. justo hace unos días también vimos en República Dominicana
una serie de acontecimientos violentos de personas que dejaron las calles, además, o sea, se citan a eventos en las calles, pero dejan las calles hechas un desastre, asaltan locales, entonces causan destrucción también. Yo creo que se ha desvirtuado también un poco el tema de la celebración, porque las personas no saben cómo controlarlo en algún momento, ¿no? Porque Sino que nos lo vuelven... encontramos por internet. Exacto. Todos lo Pero hacemos ¿eso aquí qué y no nos significa? vemos allá. ¿Eso qué significa dentro de la conducta social? Que la violencia en el individuo hoy día está a flor de piel. Mira, o no hay Sí, control. Se sale de las hoy en día manos. estamos como a la defensiva. Uno anda en la calle y tú andas manejando y tú andas más pendiente de los otros que de ti De mismo, tu porque ruta. cualquiera te dice 4 cosas. No, tú te atravesaste, así no. O te, no te- o te ponen un O quieto. sea, hay una hostilidad en las calles que Sí, se, sí, que es se verdad. pone en evidencia cuando vas al volante, cuando abres la puerta, cuando cualquier cosa, en el banco. recuerda que nosotros venimos ¿cómo se llama? El COVID. Ujú, de la Y pandemia. de la pandemia, y bueno, que estuvimos todos en la casa en cuarentena, ¿no? Así es. A nivel mundial. Eso también produce ciertos cambios, ¿no? En el cómo nos encontramos, ¿sí? La socialización. Y bueno, sí hay violencia, sí sabemos que creo que las enfermedades mentales tienen una posición, un puesto en la salud mundial que hay que reconocer, pues. Por Entonces, supuesto, porque hay muchos episodios ahorita ansiosos, depresivos. Sí, como esa manera de que te están persiguiendo y no es así, esas manías persecutorias, de que Exacto. tienes que estar alerta todo el tiempo. Bueno, lo vemos en Venezuela las 24/7. Y Juan, ¿a qué leyenda de todas estas de las que nos puede hablar, de las que nos ha comentado durante esta conversación le tiene miedo? O sea, de esa verdad que cuando usted, mire, le da miedo. No es que le tengo miedo, lo que pasa es que yo soy muy curioso. Yo Ujú. desde pequeño siempre me gustaba andar con personas mayores que yo para aprender. Ujú. Porque yo soy músico también de la música llanera, entonces andaba con músicos mayores que yo, pero para mí era interesante porque aprendía. Claro. Yo absorbía como una esponja todas estas cosas que muchas de esas cosas les he contado aquí. Entonces, no les tengo miedo, sino curiosidad. Cada día quiero aprender más uno ha visto tantas cosas. Yo respeto al que dice, no, que yo no creo en eso. Tal. Yo lo respeto, pero mira, uno ha visto cosas. Yo he visto, por ejemplo, una persona que se toma una botella de ron, Ujú. que le bajó un espíritu, una cosa, y se toma una botella de ron completica y camina sobre vidrio. Y a los 10 minutos la persona vuelve en sí y como que no se ha tomado un trago y no está cortada. Entonces, ¿qué es eso? O he estado en cultos evangélicos, o sea, vamos a hablar de la parte oscura y la otra parte, ¿verdad? He estado, por ejemplo, con Yesenia. Yo conozco a Yesenia desde hace tiempo y viene un pastor de Maracaibo, que ella no lo conoce ni yo lo conozco, pero yo la conozco a ella. Y de repente se le para al lado y dice que tiene un demonio. Y comienza a manifestarse, a botar espuma por la boca y tal. Entonces le dice al demonio que se manifieste y dice el nombre y al rato ella vuelve en sí y como que si no ha pasado nada. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo se explica, verdad? ¿Cómo se Hay explica? cosas que no tienen Y yo lo he explicación. visto. Entonces, si yo no la conociera, yo no, ella se puso de acuerdo con el pastor para montar un teatro, una cosa, pero no. Juan y Yesenia Pero lo que y pasa es Lili. que también se le ha dado más importancia a las leyendas de terror que a las leyendas bonitas, porque también las hay. Hay leyendas bonitas. Yo Como te la puedo. del Cerro Autana, por ejemplo, la de un árbol encantado creo que es Paraguachi, algo así. Bueno, Sí, esas son en Paraguachi, ajá. son leyendas muy bonitas que también son aleccionadoras, pero nos encanta Y el terror. tienen que ver con la naturaleza también, con la Exacto, conexión como con la la del Cerro naturaleza. Autana, Ajá. exactamente. Mira, hay una leyenda que no es de terror, es un personaje que está vivo todavía. Allá en mi pueblo le dicen el águila negra, un llanero de a caballo. Ese señor ahorita debe tener como 100 años. La última vez que ¿Y lo dónde vi, está? ¿En San Mercedes? sí debe estar. La última vez que lo vi, si tiene como 100 años ahorita, tendría como 90. Vengo yo de Agua Blanca con la familia y veo un señor que viene a caballo. Nosotros veníamos poco a poco, pero como un jinete de eso, bueno, como un coleador. Cuando llegamos cerca, era el águila negra. El águila negra, yo me recuerdo cuando estaba pequeñito, él iba en su caballo, venía de trabajar al llano a echarse los tragos en los bares, en los botiquines, le dicen por allá, a tomarse sus tragos, y él llegaba, se bajaba del caballo y le decía 3 o 4 cosas al oído al caballo y lo dejaba suelto. Y él pasaba toda la noche tomando allí y el caballo no se iba. Eso lo vi yo. Lo que no vi yo fue algo que me contó mi tío Eugenio Manzanillo, que él también tenía sus cosas, sabía sus cosas, que una vez lo iba persiguiendo la Guardia Nacional, ¿verdad? Porque él era cuatrero, de esos que roban ganado en el llano.
y tenían cercado la guardia y se internó en un bosque y lo buscaron por todos lados y no consiguieron el águila negra. Lo único que vieron fue un enjambre de abejas que salió. Entonces dicen que el águila negra tiene sus oraciones y... Bueno, fíjate, estando yo una vez en casa de mi familia en Cabimas, allá en el Zulia, en una de esas noches, estando ahí en el porche, todo el poco de primos, estábamos hablando, tú sabes, de los cuentos de terror y Porque todo. además uno los empieza a echar los cuentos en la noche. Había Para que dé niños y miedo. adolescentes. Exacto. Entonces, fíjense, después que terminó los cuentos, a la mañana siguiente, un primo le comentaba a otro, ¿viste a la niña vestida de blanco? Estaba lloriqueando, o sea, no estaba sumida en un llanto, sino estaba lagrimeando. Todos la habían visto y ese cuento no se había echado esa noche. Y yo, ¿dónde está la niña? Yo no la había visto y yo hubiese querido ver a la niña. Miren, y el doctor Canoche de Galipán, ¿lo han escuchado? Ay, sí. El que era un embalsamador del siglo Embalsamador, XIX, sí. que tenía como una obsesión con la descomposición de los cadáveres. Así es, que y nunca- embalsamó hasta sus perros. hasta ¿Qué? sus perros. Y se dice que también a Francisco Linares Alcántara, Ajá. que él también experimentaba con los soldados que fallecían en la guerra. Pero él murió y nunca se supo cuál era el secreto de ese líquido que le inyectaba, porque era de tal manera, dice la leyenda, era tan eficaz que el cuerpo no se llegaba a descomponer, ni siquiera sin necesidad de extraerle los órganos vitales. Bueno, Ay, dicen no, que, no que, sé. que aprendió Sí, también no. porque él trabajaba en el hospital de La Guaira, que Galipán, sí. con los cadáveres que no No eran, que no los reclamaban. sí, Él llegaba y que practicaba con esos cadáveres, Sí. ese suero. Bueno, tuvo buena Él- práctica, ¿no? sí. Y él experimentaba hasta que llegó a tener ese líquido que embalsamaba a los cadáveres. Ahora, lo A cierto las es que personas que la se enfermaron. Iglesia Católica, el tema de Halloween, el tema de estos espantos y de estas cosas, no lo ve como con buenos ojos, porque siempre en el nombre de Dios y no creemos en nada de esas supersticiones, tampoco en espantos, tampoco celebramos el Halloween, porque lo ven como algo fuera de la regla católica, ¿no? Sí, el Halloween, bueno, la noche de bruja. Bruja es lo que abunda aquí en Venezuela. Eso es lo que Como abunda. Franci, por ejemplo. Sí, Brujas somos todos. eso es lo que Exacto. abunda. Había una bruja muy famosa por allá en mi región. Ajá. Ella se llamaba Petra Herrera. Decían que ella se convertía en pájaro, ¿no? En pájaro. Entonces, tú sabes cómo atrapar, ¿no? Cómo se hace para atrapar a una bruja. Eso se hace con unos interiores sucios y unas tijeras en cruz. Ay, Dios. Y un día un día la atraparon y de broma serio? no. Sí. Yo pensé que era quitándole la escoba. No, ellos se convierten en pájaros, sale el alma y se queda la persona allí. Entonces se dieron cuenta que la habían atrapado un familiar porque ella pasó toda la noche así. Y entonces, si hubiese llegado los claros del día, se muere. Ok. Se muere, entonces, bueno, la soltaron. La persona que la tenía atrapada la soltó y volvió el alma al cuerpo y se salvó Petra Herrera. Me imagino que así pasará muchas veces con personas que de repente, oye, se murió un infarto, murió dormido. Uno no sabe a lo mejor qué practica. Pero mira, en Caracas también hay leyenda. Hay una que es del enano de la catedral. No lo he escuchado. ¿No la has Exacto. escuchado? Sí. Es un mujeriego. Siempre mujeriego, chicos. Siempre. Por eso hay Sayona. que O paseaba borrachito. a sus novias, a sus romances, justamente a la medianoche, es en los alrededores de la Catedral de Caracas. ¿Y qué pasa allí? Que él se encuentra con un enano, con una persona que es enana, pero se ve bien, se ve buena gente, amable, sonriente, y este señor enano le pide fuego para encender un tabaco, me imagino. Y cuando él accede a darle fuego, aun cuando le habían advertido que no lo hiciera, ¿qué pasa con el enano? Que se transforma en un ente diabólico, grandotote, algunos dicen que es un animal, otros que es un espectro, bueno, que adquiría diferentes formas. Entonces, ese joven se asustó y que más nunca paseó a su novia a medianoche por la catedral. Y ese fenómeno de que una persona se convierta en otra cosa, de que de repente es una persona flaca y de repente la ven volviéndose Gordito. todo enérgico, batiendo cosas como lo explicaba Juan hace unos minutos que él ha tenido la oportunidad de ver, ese fenómeno que ocurre cuando, bueno, se le metió un espíritu a la persona,
O sea, ¿cómo lo podemos explicar? Mira, yo te iba a contar que en Caricuao, Ujú. tú que estabas hablando de que aquí en Caracas, en Caricuao pasaba era con una mata, Okay. ¿no? Que era una mata de cují. Y cuando la cortaban, en la noche de ese mismo día en que la cortaban, se escuchaba a una mujer llorando por sus hijos. Y ese cuento fue, pero súper difundido en Caricuao. Pero que es parecido a la Llorona. Ah, sí, ella lloraba y después contaban que lo que había ocurrido era que una mujer que había matado a sus hijos y los había enterrado y supuestamente en esa mata. Y ella, bueno, todo el mundo estaba súper alborotado en Caricuao y hasta se fueron como grupos a hacer excursiones, y en una de esas excursiones me fui yo. El asunto fue que yo nunca lo escuché porque me quedé dormida, pero mi hermano me cuenta que sí, que lo escuchó y fue terrible, y al día, como a la semana siguiente, mi papá le dio una botellita de agua bendita para que la pusieran en los balcones en gotero. Entonces la gente en Caricuao puso sus botellitas con su poquito de agua bendita y dejó de llorar. O sea, en esta oportunidad no se transformó alguien, sino una mata la que se Pero transformó. esa vivencia que tuviste, que lo pudiste ver, Ajá. ¿cómo podemos explicarlo? Porque de repente una persona que está normal, que solamente se tomó un trago de vino, de lo que sea, y de repente lo ves convertido, hecho un demonio Sí, prácticamente. y habla con otra voz que no es su voz, y le preguntan cosas, por ejemplo, no, que si el negro tal, que si esto, que lo otro. A que se le mete un espíritu. Sí, sobre todo, mira, yo me tomo 2 dedos de ron y concha y tú sabes que Claro. tú sabes lo que es tomarse una botella de ron, caminar en vidrio, levantar cosas que mira, que pesadas, que hay que levantarlas como entre 4 personas, o sea, eso tiene que tener una explicación. Que no sabemos Que cuál no, sea. no sabemos, pero Tú sí yo lo he puede ser. visto. Eso puede ser parte de la catarsis, ¿no? Que es lo que está ocurriendo cuando alguien está en un concierto, todo el mundo está súper animado y así tú estés triste, como que llegas a ese momento de catarsis. Lo han explicado así, ¿no? Que es lo que ocurre con unas personas que están como poseídas, ¿no? Tú llegas Ujú, como exacto. a la energía que tenemos todos en ese momento y bueno, va a Y ocurrir. esa energía contagia a los demás. Por Ajá. eso que yo insisto en lo de la sugestión. Eso Yo siempre también digo, es de que vuelan, vuelan, dicen por ahí. Claro, bueno, Porque mira, no todos lo Pero no hay que sabemos. hacerle como mucha mente a Sí. todo, ¿no? No. Porque si no, uno se Creo le pone la que cabeza de esa- tu tamaño. Creo que esa es la mira, clave. hubo otra bruja que fue famosa, es conocida mundialmente como Doña Bárbara, pero en la vida real se llamaba era Pancha Vázquez, Francisca Exacto. Vázquez. ¿verdad? Francisca Vázquez decían que tenía pacto con el diablo, que ella enterró un toro negro en la entrada de la finca como protección. Pancha Vázquez llegó de la nada del Apure y compró lo que era el hato La Ceiba y otro hato, El cedral. el cedral. Ujú. Ella compró esos hatos, ¿no? Y en una oportunidad una persona le compró un ganado. Le compró un ganado y no se lo pagó. Ay, papá. Unos llaneros que venían de regreso vieron a la persona, mira, que había comprado el ganado y le dijeron, mira, va por las montañas de San Camilo. Sí. Y ella portaba siempre unos medallones que creo que eran en forma de cruz, de palma. Y agarró los medallones, sí, pero no va a disfrutar de ese ganado. Después llegó la noticia que la persona con la montura, el caballo donde iba, lo tiró hacia un barranco y se mató. Sí, me hiciste recordar la leyenda de la burra manía. La leyenda de la ¿Verdad? burra. La leyenda, sí. Bueno, yo creo que a lo largo de la historia en Venezuela ha calado cada vez con mayor fuerza distintas leyendas, pero en la actualidad yo lo que creo es que debemos reforzarlo desde Sí. cualquier medio de comunicación, desde nuestros medios digitales también, Sí. para que los chamos también conozcan eso, porque yo Claro. creo que Claro, va a haber eso. un momento en el que los chamos no van a saber qué es el silbón, ni qué es la sayona, ni qué es el doctor Canoche, ni nada de Bueno, eso, fíjate porque que se pierden el sí, tiempo. ese es un excelente contenido para las redes sociales, para cualquier edad, Ujú. para cualquier género, de verdad que sería bien interesante. Yo creo que eso lo dan una vez en la escuela. Leyendas venezolanas. Y en primaria. Y en primaria. sí, Exacto. señor. Pero hay un Exactamente. disco de Paul Gilman, ¿recuerdan? Que uno de los intros de la canción es el del silbón, ¿sí? Y creo que toda la recopilación de ese disco es sobre leyendas venezolanas. Bueno, ese tipo de trabajo hay que darle mucha difusión. Así es. Yo soy una persona que yo soy supersticioso. No Ujú. sé si es por mi naturaleza, por mi esencia de llanero, pero mira, yo tengo mis oraciones por ahí. Claro. Había un tío mío
que hace ratico al comienzo lo mencioné, mi tío Eugenio Manzanillo, él sabía cosas. Yo me recuerdo que una vez se perdió, él era un hombre de mundo. Yo decía, yo quiero ser como mi tío Eugenio. Él llegó y entonces que traía un libro de magia y broma, entonces agarraba la ceniza del cigarro y se la soplaba uno así y le caía en forma de cruz en la mano. Yo le decía, cónchale tío, yo quiero que tú me enseñes una oración para yo hacerme invisible y esconderme de mis enemigos. Y me decía, no te la puedo dar todavía. Cuando yo presienta que yo me voy a morir, yo te la voy a dar, pero tengo que vendértela, porque esas oraciones se venden por una cantidad simbólica, por un real, algo. Entonces yo me recuerdo que hace ya 7 años, mi tío comenzó a llamarme insistentemente, me llamó, eso, yo no le quería atender en ese momento, me hizo como 10 llamadas, y yo voy a tener que atenderle al tío. Entonces le atiendo, yo me había graduado en esa Ahí sí no le querías atender, pero cuando querías que te enseñara cómo hacer la broma, sí. Yo rechazaba la le atiendo la llamada y él me emocionado porque sabía que me había graduado. Hijo, estoy orgulloso de ti, te graduaste, ¿qué tal? Y eso, bueno, me dijo de broma, no me hizo llorar y me dijo, ahora sí me voy a morir tranquilo. Eso fue, creo que fue un 23 de diciembre. El 25 a las 7 de la mañana me llama, mira, tu tío se murió, tu tío lo mataron. ¿Lo mataron? Sí. Yo creo que murió como él quería, porque él era una persona guerrero, fue funcionario policial, ese fue un guerrero de mil batallas. Muchos cuentos, muchas Murió anécdotas. con las botas puestas. Sí, señor. Entonces, bueno, yo creo en eso. Yo cuando voy a salir de viaje, yo me encomiendo a mis oraciones y he salido de situaciones bien apremiantes, que después yo veo la situación, Dios mío, de verdad que me protegió Dios, me protegieron los ángeles. Yo también, por ejemplo, cuando compro algo, me compré este forro de este teléfono y se lo pongo hoy, pero ¿para qué te lo vas a estrenar? Porque es que yo no sé si mañana no estoy y se lo estrena otro por mí, no me lo estreno yo hoy, me como esto lo yo. utilizo enseguida. Sí. Bueno, ya se tienen que ir, ¿verdad? Gracias por venir. Ya se acabó el café. Esperamos que de aquí a la salida del canal no les pase nada, Exacto. no les salgan los niñitos. No se vayan para el estudio 3, por favor. Pero gracias por la invitación, afortunado de compartir con estas 3 lindas damas. No les voy a echar los perros porque me puede salir la sayona. Muy bien. Exactamente. Además que usted, su esposa, lo debe estar viendo ahorita y mejor se va tranquilito. Y la invitación es a siempre estar en contacto con lo nuestro, ¿no? A destacar todas las historias que tenemos en nuestro país, a hacer visible todo el tema cultural, el arraigo. Yo creo que debemos sentirnos orgullosos de ser venezolanos y más allá de celebrar un Halloween o cualquier otra festividad, el Día de Acción de Gracias, creo que los momentos para compartir en familia, para trabajar en sociedad a nivel cultural son todos los días. Y esa es la parte que a nosotros como ciudadanos nos corresponde. Amar nuestra historia, de verdad, no relegarla y sacarle toda la punta que sea posible precisamente para entender lo que... No con el fin de asustar, ¿no? A los muchachos y lanzarles el cuento de la sayona y del silbón con un fin de que les dé miedo, sino que sepan que eso existe. Claro, porque no solamente, bueno, cuéntale las leyendas de terror, pero también cuéntale las leyendas románticas, las leyendas de la naturaleza. Hay una variedad de verdad genial para que está la de María Leonza, que no nos dio chance de comentarla también. Bueno, en otro capítulo, hay que dejarla pues. Sí, verdad. El próximo capítulo. Lili, a la sociedad, ¿qué le decimos al finalizar este podcast para resaltar nuestros valores, para destacar esa cultura, esa idiosincrasia del venezolano desde nuestra historia, desde nuestra cultura? Disfrutarlo. Así como disfrutas el miedo, disfrutas la belleza. Y bueno, seguimos, siempre va a quedar algo, siempre va a quedar una esencia. O sea, disfrutar no es la misma... el miedo que infunde una leyenda, no, disfrutar el miedo si te atracan. No, para nada. Bueno, vamos a darnos un aplauso por este podcast de espanto y brinco, como dicen por ahí, con un poquito de todo, un poquito de Halloween, un poquito de las culturas, de las leyendas venezolanas, que son parte también de nosotros, de los venezolanos, que llevamos en las venas.